Yoga para despertar y activar el cuerpo. Esa va a ser esta sesión, mis queridos. Bienvenidos a Movimiento con Rob. Saquen su colchoneta y empezamos. Nos vamos a sentar con las piernas extendidas. Voy a doblar una rodilla. La traigo bien pegadita hacia la cola. Una mano atrás y con la otra mano empiezo lentamente a separar esa rodilla. Le voy haciendo fuerza aquí con el codo, como una palanca. La otra pierna está extendida y seguimos haciendo el movimiento. Vamos respirando profundo mientras voy haciendo ese movimiento. Y cambiamos de pierna. El otro brazo va atrás y voy separando mi rodilla. Lentamente abriendo esa cadera hacia un lado y hacia el otro. Entonces en este momento el codo va por dentro de la rodilla. Y cambiamos, vuelvo a doblar la otra rodilla y esta vez el codo va a ir por fuera de la rodilla. Y también hago movimientos despacio, lento, de adentro hacia afuera, metiendo ese codo, despacio, girando el tronco cada vez y cambiamos. El otro codo. Y voy girando el tronco a medida que llevo esa rodilla hacia un lado y hacia el otro. Despacio. Eso es. Muy bien. Nos vamos a sentar con los pies juntos. Rodillas hacia afuera y ponemos las manos atrás para que nos ayude a levantar el pecho más. Y aquí voy a levantar la pelvis, como si hiciera este movimiento. Levanto y levanto la cola del piso. Y me vuelvo a sentar. Vamos, arriba y abajo. Cada vez que levanto la cola también subo la pelvis. Arriba y abajo. Y dejo caer esas rodillas hacia los lados. Arriba y abajo esa pelvis. Vamos. Respiro profundo. Muy bien, descansan. Relajen esas piernas. Voy a doblar una rodilla, la otra pierna extendida hacia el lado. Y bien pegado ese pie. Aquí. Cola hacia afuera. Voy a meter un codo al lado y hasta donde lleguen. Subir el codo, el brazo por encima de la cabeza y vamos haciendo balanceos. Despacio, hasta donde llegue cada uno. Que sientan ese estiramiento en la parte lateral. Y vamos bajando ahí despacio. Respiro. La otra pierna va extendida, la punta del pie mirando hacia arriba, hacia el techo. Y cambiamos. Extiendo esta, doblamos esta rodilla, bien pegadita aquí a la cadera. Un codo por dentro y el otro brazo por encima. Y vamos. Extiendo ese tronco. Respiro profundo. Muy bien, y cambiamos. Manos atrás. Vamos a separar ambas piernas hasta donde cada uno de ustedes llegue. Piernas separadas. Y aquí también voy a levantar la pelvis, levanto la cola del piso. Vamos, arriba esa pelvis. Y descanso. Vamos a hacer ese movimiento arriba y descanso. Y si pueden también, voy a llevar el pecho hacia arriba y la cabeza hacia atrás. Sigan haciendo este movimiento. Arriba y abajo. Extiendan esas rodillas. Cuando subo estoy haciendo punta de pies, que me ayuda a ajustar un poco más esas piernas. Espacio arriba y abajo, hasta donde cada uno de ustedes llegue. Abajo. Arriba. Arriba y abajo. Muy bien, y descansan. Vamos a arrodillarnos en nuestra colchoneta. Y a poner un pie adelante. La otra rodilla todavía está atrás en el piso. Pie adelante y vamos a empezar a hacer balanceos hacia adelante y hacia atrás. Despacio. Vamos con la respiración. Estoy inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
mientras hago este movimiento. Despacio. Vamos a hacer una variación aquí con la misma pierna. Voy a tratar de levantar el pie de atrás. Para algunos de ustedes tal vez que puedan agarrar ese pie de atrás y sigo haciendo aquí mi balanceo, miren. Hasta donde cada uno de ustedes pueda sin que haya dolor, pero que sí se sienta ese estiramiento. Uf, es una belleza. Y bajamos, cambiamos de pierna. El otro pie adelante y empezamos primero despacio a hacer balanceos. Hacia adelante, hacia atrás. Respiro profundo. Traten de subir el pecho, alargar la espalda. Y la siguiente variación, entonces ya saben, los que puedan tal vez solamente levantar el pie o si alcanzan a agarrar el pie de atrás con la mano contraria y vamos hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, vamos a cambiar de pie de nuevo. El otro pie adelante. Y ahora quiero que traten de llevar la rodilla bien por delante del pie, hasta donde puedan. La rodilla de atrás todavía va en el piso. Vamos. Bien adelante. Rodilla atrás en el piso. Respiro profundo. Hasta donde cada uno de ustedes llegue. La idea es llevar bien esa rodilla hacia adelante. Trabajar la flexibilidad de tobillo y la apertura de cadera. Y por supuesto, la flexión de la rodilla. Bien hacia adelante, miren que llegue acá. Y aquí la siguiente variación es, si pueden, levantar la rodilla de atrás. Esta es la siguiente variación, miren. Llevar bien esa rodilla hacia adelante. Y levanto el pecho. Adelante, atrás. Extender, estirar esos flexores de cadera. Y cambiamos de pierna. La otra pierna adelante. Primero empezamos a ir hacia adelante, la rodilla de atrás está en el piso. Y voy hacia adelante tratando de llevar mi rodilla lo más adelante que pueda. Como si quisiese tocar el gastronemio, el gemelo, con el isquiotibial aquí adelante. Y subo el pecho. Sigan haciendo este movimiento. Respiro profundo. Y para los que puedan, la siguiente variación, despeguen la rodilla atrás del piso y vamos adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante. Excelente. Muy bien, rodillas en el piso, descansen. Giramos la cadera de un lado a lado. Respiro ahí. Bien, manos un poco adelante, preparados para posición de perro boca abajo. Entramos, inhalo. Extiendo esas rodillas y empujo las manos hacia atrás, empujo el piso. Y ahora quiero que doblen las rodillas y hagan balanceos de esta manera. Suelten esas piernas. Traten de llevar la cola hacia arriba y suelten esas piernas. Luego vamos hacia adelante, posición de perro boca arriba. Roten los hombros hacia afuera y traten de despegar las rodillas del piso. Y de nuevo, perro boca abajo. Inhalo, extiendo las rodillas primero. Y ahora suelten las rodillas, doblen y muevan las piernas. Y vamos hacia adelante, perro boca arriba, roten los hombros hacia afuera, suban el pecho, despeguen las rodillas del piso. Y otra vez, perro boca abajo. Primero rodillas extendidas y luego doblo las rodillas y muevo las piernas. Una vez más, perro boca arriba. Extienda las piernas, pecho arriba.
y descansamos. Pongan las rodillas en el piso, muy bien. Manos arriba y pateen la cola. Una aquí, como si fuésemos a llevar los talones hacia la cola. Respiro profundo. Muy bien, recostados en su colchoneta. Agarro una pierna por detrás de la rodilla y la traigo hacia mi pecho, haciendo este movimiento, arriba y abajo. Respiro profundo. Excelente. Y cambiamos de pierna. Una extendida, la otra doblada y la traigo hacia mi pecho. Respiro. La mirada va hacia arriba, hacia el techo. Y ahora con las dos agarro ambas piernas por debajo de la rodilla, por detrás de la rodilla y las traigo hacia el pecho. Muy bien. Manos hacia afuera, pies juntos, rodillas juntas y hago balanceos de un lado hacia el otro. Y para los que puedan, tal vez ir un poco más hacia abajo. Cuando voy girando hacia el lado, se siente la espalda una belleza. Giro hacia el lado y dejo caer totalmente las rodillas hacia un lado y de inmediato subo y sigo haciendo el balanceo. Una más. Y volvemos al centro, bajen los pies al piso, relajen un momento. Muevan las piernas de lado a lado. Manos abajo, agarren su colchoneta y vamos a llevar las rodillas arriba y abajo toco el piso con la bola del pie y subo otra vez. Arriba y abajo. Respiro profundo. Vamos trabajando lentamente, pero efectivamente esas abdominales. Arriba y abajo. Y descanso, brazos hacia afuera y muevan las piernas. Déjenlas caer hacia un lado y hacia el otro. Los pies están separados al ancho de la cadera. Agarro mi colchoneta abajo, otra vez. Y de nuevo, rodillas arriba, pero esta vez los que puedan van a subir un poco más la cadera y bajo los pies. Mire, subo la cadera y bajo los pies. Subo la cadera y bajo los pies. Subo la cadera y bajo los pies hasta donde puedan. Pero respiren, respiren profundo para que no se acumule esa tensión al final. Empujen la colchoneta hacia abajo, jálenla hacia abajo para que nos deje subir esa cadera más. Dos más. Y bajen los pies, separen las manos y de nuevo relajen, dejen caer las piernas hacia un lado y hacia el otro. Muevan esas piernas. Y el siguiente de esta serie es tratar de ir totalmente hacia arriba con esa cadera e incluso llevar los pies hacia atrás. Entonces hasta donde cada uno de ustedes pueda. Puede ser acá, puede ser levantando un poco más o puede ser hasta acá. ¿Listos? Vamos. La respiración es súper importante. Quiero que vayan al ritmo de cada uno de ustedes, despacio y hasta donde puedan subir. Este ejercicio es una completa bendición, una completa maravilla para esa espalda, para esa columna.
2 más, mis queridos, 2 más. Y descansan despacio. Brazos hacia afuera. Y dejen caer las piernas hacia un lado y hacia el otro. Van a empezar a balancearse, a rodar en la espalda. Abrazo las rodillas por debajo y a rodar aquí hasta donde cada uno de ustedes pueda. Sigan rodando ahí. E incluso algunos de ustedes se pueden sentar, miren. Igual me acuesto y ruedo en la espalda. Respiren. Rueden en esa espalda hasta donde cada uno de ustedes pueda. A ver si se pueden sentar. Me tienen que escribir en los comentarios si se pudieron sentar con este ejercicio. Rodar en la espalda y sentarse. Una vez más. Y descansamos. Muy bien. Extienda las rodillas, manos atrás. Muevan esas piernas. Excelente. Excelente, mis queridos. Muy bien. Activación. Activación de ese cuerpo de una forma maravillosa. Respiro profundo por la nariz y exhalo por la boca. Muy bien. Que queden bien acostaditos en su colchoneta. Levanten la cadera para alargar la espalda. Brazos en diagonal hacia afuera. Dejen caer las rodillas hacia afuera. La mirada va hacia el techo. Relajen los hombros. Rótenlos hacia afuera. Respiro profundo y hago un... Una respiración profunda con ese sonido al final. Una belleza, mis queridos. Necesito que me escriban en los comentarios cómo se sienten con esta rutina, con esta sesión. ¿Qué les pareció? ¿Está muy suave? ¿Está muy fuerte? Déjenme saber. Para levantarnos de esta posición, vamos a llevar despacio las manos al abdomen. Vamos a doblar las rodillas una a una. Giramos hacia un lado y empujo el piso para sentarme. Esa es la manera de levantarse. ¿Ok? Escriban ahí en sus comentarios cómo se sintieron, qué les gustó de esta sesión. ¿Vale? Gracias por acompañarme. Compartan los videos y nos veremos en la próxima. Chao.